Greta Van Fleet es una de las bandas que siempre leo en los comentarios para que traiga al canal, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Seré honesta, no escuché nunca a Greta Van Fleet, pero entiendo que es una banda y que el cantante se llama Josh. Así que sin nada más que agregar, vamos directo al grano. Vamos a escuchar a Greta Van Fleet. ¿Lo estoy pronunciando bien? Creo que sí. A ver qué tal es esta voz. Voy a estar reaccionando y comentando dos: Highway Tune y Head Above, que creo que son los que más pedían, así que vamos a escuchar un poco los dos. Ya es una presentación. Listo. Ya está, chao, gracias, hasta acá el video de hoy. La verdad que, wow, empezar así ya me da una espina increíble. Aparte ya está en la octava 5, re 5, pero esto va a ser una voz muy aguda, me parece, ¿eh? Ya veo esas vibras de rock bien puro. Wow, ya empieza sosteniendo esas notas en esa zona alta, aguda. Tengo tanto para decir y tan pocas maneras de decirlo. Básicamente sí. Voz de estilo, ese agudo con esas vibras es un rock muy como parece un rock setentoso, ¿no? Esa voz ligera con bastante twang. Ok, ahí rompió en distorsión, me encanta eso porque le da fuerza, porque esta voz parece muy ligera, pero al darle ese toque de distorsión le mete rock. Todas las vibras, las vibes de Robert Plant. Como no lo puedo, no escucharlo y pensar en él. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta cómo en esa voz, que en realidad es una voz de cabeza, porque él lo canta muy arriba. C4 ahora, por ejemplo, voz de cabeza, un poco de twang, pero le agrega esa distorsión encima de la nota, si se quiere, y me encanta el efecto que le produce. Yo necesito saber, Josh, ¿cuántos años tiene? 27, es re joven y ya canta así. Mamita, mamita, no estamos perdidos. El twang, el llamamiento de lo que se conoce como el esfínter arioepiglótico, básicamente estrecha, se vuelve todo un poquito más comprimido y genera ese efecto de resonancia estridente, brillosa, y también da volumen, pero en verdad está en su voz de cabeza, ¿no? Por eso a nivel fuerza es una voz que es muy ligera en realidad, pero da ese efecto de fuerza, y cuando le agrega la distorsión, más todavía. Mucho del growl, agregarle el growl a la voz. Wow. Yéndose al Mi 5, es que el rango que tiene, pero tenor, ni siquiera te tengo que decir que es un tenor, pero es un tenor ligerísimo, pero hiper ligerísimo, o sea... Uf. Me encantaría escucharlo hablar en su voz hablada, ¿no? A ver cómo habla. Porque obviamente no habla así de agudo este hombre. Maybe if I let it process, no. Tiene igualmente una voz bastante aguda, ligera. Process, no. Digo, no tiene una voz profunda, grave, pero que obviamente no es eso. Es toda una cuestión de cómo configura él su laringe, su tracto vocal, para luego sonar así. Fíjate que cuando él hace esa distorsión, los labios están así, ¿no? Lo ayuda también a sostenerlo, a proyectarlo. Y hay mucho del growl sobre la nota aguda, que también es la vibración de otros pliegues. Mezcla entonces la vibración de sus cuerdas vocales con la vibración de otros pliegues y se genera ese sonido. Es impecable, me encanta.
Fíjense la lengua cómo se le ve acá. Un poquito salida y alta también, ¿eh? Es una lengua que tiende a estar alta y eso le ayuda al efecto que le da a su voz. Lengua alta, laringe alta. Son todas configuraciones vocales que si se hacen mal pueden apretarte, hacer las cosas mal, forzarte, pero no. Se lo escucha estable, se escucha una voz libre, vamos a decir, no se la escucha como con mucha constricción y haciendo fuerza. Además, la verdad que se escucha como que le sale súper fácil lo que está haciendo. Bueno, ya el sonido de ese órgano es que es me trae muy a los 70, tengo que decirlo, al rock de los 70. Wow, sigue avanzando en la octava 5. Si cierro los ojos, yo pienso que es una cantante femenina, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Canta muy alto. A momentos mete más el twang, luego lo libera un poco, pero siempre está presente. Eso le permite que sus cuerdas vocales vibren bien sin hacer escape de aire de más. Tiene un buen cierre cordal. Fíjense qué ligera suena su voz cuando se va a ese mi bemol 5, que es... Ahí. Ahí me gustó el flip que hizo, esa desconexión. Más allá de que además canta buenísimo, bueno, la banda también suena buenísimo. Ahora estoy hablando particularmente de la voz nomás, ¿no? Pero también él como frontman, ¿no? Como él como performer, también tiene esta cosa del vestuario, que están muy pensados también. La verdad que la propuesta de la banda me parece muy buena. Como los yodels, esas desconexiones son los flips. ¿De dónde salió? Miren a dónde llegamos. Al sol 5, pero hombre, qué rango alto que tenés. Me sorprende mucho el control, el dominio vocal que tiene en su rango alto. Es parte de su estilo no cantar en tonos muy bajos, salvo que haya canciones en las que él baje mucho. Me gustaría, de ser así, si alguien me lo deja en comentarios, porque también me gustaría escucharlo en su rango bajo. Pero acá está haciendo uso de su rango medio a lo sumo y alto, porque es un poco parte de lo que este estilo le pide, ¿no? Y su estilo vocal también. Me encantaría escucharlo un poquito, a ver cómo suena en la octava 3, tal vez de pronto, principios de octava 3, seguro llega a esa zona, pero claramente se nota que tiene un rango que puede ser que supere las 3 octavas. No lo sé, lo estoy suponiendo por cómo lo escucho. La verdad que se nota que es muy alto. Nuevamente la lengua. Es muy importante cómo posiciona la lengua para esos tonos altos. ¡Señor! Impecable. ¿Qué querés que te diga? Definitivamente me tardé mucho en traer al canal a Greta Van Fleet. Debería haberlo hecho antes. Me encantó, en serio, les digo. Hay una voz que me da ganas de apretujarla de lo aguda que suena. Muy buen control, buena técnica. Eso es importante, buena técnica. Se nota que ahí hay estudio, entrenamiento. Lo estoy suponiendo, no lo sé, tal vez no. De pronto es autodidacta y vos decís, ¿cómo hiciste? Pero a mí se me hace que no, que es un chico que ha estudiado un montón. No lo sé, me pueden contar si lo saben. Te leo en comentarios a ver qué te parece. ¿A qué otras bandas y cantantes podemos traer al canal para desglosar sus voces? Acá están mis Patreon. Chicos, gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. Nada más para agregar hasta acá el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Adiós.